Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudios de nuestro seminario teológico aquí en Paraguay, en Asunción. Y hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Amor filial. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, como hemos enseñado, esta iglesia de Filadelfia, que representa a la iglesia fiel que no tiene ninguna reprensión, es alabada por Yahweh. Y es la iglesia, note, irreprensible, el hermano irreprensible, la iglesia irreprensible, el pastor irreprensible. Esta es la iglesia de la sana doctrina. Esta es la iglesia que se ha mantenido en las sendas antiguas. Esta es la iglesia fiel ante los ojos de Jesús. Representa un tipo de cristiano fiel que guarda su palabra, que es probado, puede estar pasando problemas, pero sin embargo permanece fiel, parado en la roca que es Yahshua. Esta iglesia representa a ese joven, a ese pastor, a esa iglesia que retiene la palabra de Yahweh y que no se avergüenza del mensaje de Cristo. Es una iglesia que, viviendo en una ciudad de apostasía, en una ciudad de idolatría como es Filadelfia, se ha mantenido fiel ante los ojos de Yahweh. Y es por eso que acá Jesús está alabando a esta iglesia, juntamente con la iglesia de Esmirna. Son las dos únicas iglesias donde son alabadas y donde estas dos iglesias tenían algo en peculiar, que lo vamos a ir viendo a medida que enseñamos el contexto del capítulo. Esta iglesia representa la parábola de la perla, ya que cada iglesia tiene una parábola o está sujeta a una parábola, que ya lo hemos explicado anteriormente. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 45. Vamos a leer. Esta iglesia es llamada, o mejor dicho, es vista por Yahweh como una perla preciosa. Representa a la verdadera iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. Es una perla preciosa para Yahweh. Así como ya dijimos que la parábola del tesoro escondido representa a Israel, que es un programa que Dios tiene para Israel en la gran tribulación, y también vemos aquí que Dios tiene un programa aparte para la iglesia. De ahí que muchos pastores y muchos maestros se confunden, donde creen que la iglesia e Israel pasan por la gran tribulación, y no, la iglesia es arrebatada antes. Esta perla, llamada por Yeshua en esta parábola, representa a la iglesia que es arrebatada antes que comiencen los juicios en la gran tribulación, y vamos a ver por qué. Leamos ahí en Mateo 13,
45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Wow, esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Él dejó toda su gloria por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo 2. Es decir, lo vendió todo, lo dejó todo por amor a esta perla. Diga conmigo, yo soy esa perla. Es decir, somos la perla, somos esa perla preciosa cultivada para Yahweh. Entonces, esta perla preciosa nos habla de los años, anote, 1700 a 1900. ¿Por qué es tan importante este dato? Porque en esta época es la época donde hay un gran avivamiento. En los años 1700, cuando ya Martín Lutero ya proclama las 95 tesis y nace la iglesia evangélica protestante, digo protestante porque se protestó en contra del pecado simplemente, abarca de los años 1700, como ya decía, al 1900. Y aquí, anote, están los héroes de la fe. La historia de la iglesia ve aquí en estos años los tremendos héroes que son perlas para la iglesia, perlas que dejaron aquí un mensaje tremendo con sus victorias, con sus triunfos, pastores que fueron perlas ante los ojos de Yahweh. Por ejemplo, vemos a Jonathan Edwards, 1703 a 1758, uno de los más grandes sermones que ha reconocido Jonathan Edwards, es pecadores en manos de un Dios airado. Dice la historia, cuando él, en Inglaterra, dio este mensaje, lo dio en un momento de apostasía, en un momento de tibieza espiritual, y cuando él entregó esa noche este mensaje, cayó un tremendo avivamiento en esa iglesia y en esa ciudad. Dice que cuando él predicó pecadores en manos de un Dios airado, dice que de repente cayó un fuego de Dios a través del Espíritu Santo. La gente, los hermanos, se empezaron a aferrar a los pilares de la iglesia, porque pensaban que la tierra se iba a abrir en ese mismo momento e iban a caer al mismo infierno. Y dice que toda esa noche la ciudad de donde predicó Jonathan Edwards permaneció sitiada por el Espíritu Santo, y se escuchaban lloros, gemidos, clamores, porque de ese sermón que se conoce hasta ahora, Dios trajo un tremendo mover del Espíritu Santo. Jonathan Edwards, tremendo. También vemos que en esa época se levanta Juan Wesley. ¡Wow! 1703 a 1791, el fundador de la iglesia metodista y una de las más grandes figuras de Inglaterra. Gracias a la predicación de Juan Wesley se salvó Europa de una revolución que se venía. Miles y millones de personas vinieron tras el tremendo avivamiento que empezó con Juan Wesley. Lean la historia. Tremendas cosas pasaron en ese siglo y multitudes y masas venían a los pies de Yeshua, a Juan Wesley. Luego tenemos a George Whitefield, 1714 a 1770. Se le considera el mejor predicador público después de Simón Pedro. Ayudó a organizar a la iglesia presbiteriana. Después tenemos a otros pastores como William Carey, 1761 a 1834. El gran misionero a Birmania, hoy conocida como Myanmar. Tenemos también a D.L. Moody, tremendo predicador, tremendas enseñanzas de este tremendo evangelista que trajo masas, multitudes vinieron a los pies de Cristo a través de este gran predicador llamado D.L. Moody, 1837 a 1899. Estas son las perlas que implantaron un avivamiento en Europa y que a través de ellos muchas multitudes y masas y misioneros salieron por todo el mundo. De ahí la parábola de la perla. Amén. Usted puede ser también una perla. Ahora, es interesante conocer la historia de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, la ciudad, fue edificada como un centro de cultura griega alrededor del año 200 antes de Cristo.
se hallaba a unos 40 kilómetros al suroeste de Sardis. Era conocida por sus excelentes vinos. La ciudad tenía un alto porcentaje de judíos, y atención con eso, que es muy importante, porque vamos a ver qué significa que Yeshua le dice a los hermanos de Filadelfia que ellos sabían quiénes eran de la sinagoga de Satanás. Y ahí hay una información muy reveladora que en muchos mensajes que yo he escuchado de iglesias de Filadelfia por internet o escuchando a otros pastores a ver qué dicen sobre la iglesia de Filadelfia, no he encontrado una revelación exacta o profunda, mejor dicho, de que cuando el texto se refiere a los de la sinagoga de Satanás. Hay muy poca información, y en esta hora vamos a entregar una información muy buena sobre eso. Amén. Ahora, en la ciudad de Filadelfia es importante destacar que era una ciudad donde, si hemos hablado que en Pérgamo había el culto a Jezabel, en esta ciudad estaban todos los más grandes dioses griegos y de los romanos. Habían templos de esos dioses dentro de esta ciudad. Por ejemplo, estaba el templo del dios Zeus, el dios máximo de los griegos. Estaba también el templo de la diosa Diana o Demeter. Estaba también el templo de la diosa Afrodita, del cual le nace el hijo Eros. Y de ahí viene la palabra erótico, porque las fiestas bacanales que se hacían a Eros y a Afrodita estaban todas relacionadas con el lesbianismo, homosexualismo, laxivia, lujuria. Todo eso estaba dentro de esta ciudad. Y la pregunta es, miren ustedes cómo estos hermanos de Filadelfia permanecieron fieles viviendo en medio del paganismo. Por eso que Jesús le alaba, por eso que Jesús sabe de esto donde están ellos viviendo y reconoce su fe, les reconoce su amor por Él, les reconoce que se han mantenido firmes viviendo en la ciudad más pagana de Asia Menor. Ellos han sido fieles a Yeshua. Ahí también estaba el templo del dios Baco, el dios vino, y también estaba el templo de este famoso dios luciferiano llamado Adonis. Adonis representa a Lucifer, porque Adonis es el que le roba la llama a Zeus, y de ahí que los satanistas se identifican con Adonis, porque Adonis también es el dios de los placeres. Adonis es el dios de la lujuria. Imagínense, una ciudad envuelta al paganismo. Es bueno también recordar que en el año 17 después de Cristo, un terremoto asoló esta ciudad. Pero Tiberio César la reedificó, y en honor a su hijo, que era Germánico su nombre, hicieron un templo los ciudadanos de Filadelfia en honor al hijo de este emperador Tiberio, que mandó a reconstruir la ciudad en el año 17 después de Cristo. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de la ciudad de Filadelfia? Y atención con esto, que es bien interesante. En el siglo II antes de Cristo había un rey de Pérgamo llamado Eumenes, que tenía un hermano que se llamaba Átalo II, que era su soldado muy fiel y leal hacia él. Eumenes, en honor a la fidelidad de su hermano y su lealtad, le puso por apodo Filadelfo. Le puso por apodo Filadelfo. Muy amigo del hermano significa. Filadelfo significa muy amigo del hermano. Y miren cómo va tomando el nombre de la ciudad. Para allá vamos. Luego, Átalo fue enviado por Eumenes a conquistar una ciudad de Asia Menor. Y en honor a la lealtad y la fidelidad de su hermano, le puso por nombre la ciudad Filadelfia, que significa afecto fraternal, amor de hermanos. ¿Qué significa Filadelfia? Afecto fraternal, amor de hermanos. Eso es lo que significa Filadelfia. Amén. Y de ahí que viene el nombre. Bueno, la ciudad después cambió varios nombres. Le pusieron después Flavia, después le pusieron Cesarea, y así. Pero lo importante es que se conoció en esa época como Filadelfia.
El consejero, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo le recuerda que Él es santo. Santo en su nacimiento, Lucas 1:35. Santo en su muerte, Hechos 2:27. Y santo en su presente tarea sacerdotal, Hebreos 7:26. Él es también el verdadero, Lucas 1:9. El verdadero significa, atención, genuino, con la nota añadida de perfección, verdadero, cabalidad. Moisés nos dio el pan verdadero. Pero véase Juan 6:32, Él también tiene la llave de David. Por eso que lo que acabamos de enseñar tiene relación al verso 7. Váyanse a su Biblia al verso 7, que vamos a empezar acá a enseñar versículo por versículo. ¿Ok? En el verso 7 dice, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, y esa es la traducción que acabamos de dar. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? Esta iglesia estaba en medio de la idolatría, en medio del paganismo, donde estaban los mayores templos de los romanos y de los griegos. Se mantuvo fiel, anote, a la palabra de Yahweh. Reconocía que la palabra no podía ser adulterada. Ellos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Y ellos no corrompieron la palabra, como hoy en día muchas iglesias y ministerios están corrompiendo la palabra, enseñando mandamientos de hombre y falsas doctrinas, apostasía, como ya lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decir, en el cual es el falso evangelio de la prosperidad, sus profetas y sus apóstoles. Y son pocas las iglesias que están en la sana doctrina, pero que sabemos que viene un tremendo mover. Viene un tremendo avivamiento para todas aquellas iglesias que han permanecido fiel a la sana doctrina, incluyendo por esta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es interesante. Viene un tremendo mover, lo estamos viendo ya. Ahora, dice, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esto de llave? Anote esto, o si no, reténgalo en su mente. Lo que le quiere decir aquí es, el que tiene la llave de David. Jesús recuperó las llaves. ¿Cuáles llaves? Las llaves que Adán le pasó a Satanás cuando éste pecó. Por ejemplo, en Mateo 16:19, Yeshua le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Cuando usted predica la palabra, tiene la llave para abrir las puertas a esa persona para que entre al reino. ¿Se entendió? Cuando usted predica la palabra de Yahweh, usted tiene la llave. Diga conmigo, yo tengo la llave de autoridad. Usted tiene la llave. ¿Para qué? Para abrir la puerta de los cielos a esa persona a través del evangelio de Cristo. ¡Wow! Por eso que Cristo nos dejó a nosotros esa llave. Y le está diciendo a Pedro, he aquí la llave. No la llave de Roma, no la llave del Vaticano. Nada que ver, absolutamente errado. Señor Jesús les dijo, ustedes tienen la llave de la ciencia a los fariseos, porque ellos enseñaban al pueblo. Y esa llave ahora fue pasada a la iglesia de Cristo. La iglesia es la que está predicando y está abriendo las puertas. ¿Por qué puertas? Porque Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está. Jesucristo las recuperó, bajó al mismo infierno y le quitó las llaves que Adán le había pasado ¿a quién? A Satanás. Wow. Es muy importante que usted sepa que hay puertas. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Hay puertas de muerte. Y esto de las puertas, ya que estamos hablando de llaves, porque si no hay puerta, no hay llave, ¿ya?
Y esto es muy interesante lo que vamos a ver ahora. Anote este pasaje. Nehemías 13:22. Y dije a los levitas que se purificaban y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Las puertas, para santificar las puertas. Su corazón hay una puerta. Hay muchas puertas que el hombre abre del ocultismo. Están las puertas de la masonería, las puertas del yoga, están las puertas del espiritismo, están las puertas de la astrología, ¿eh? Entonces, cuando el hombre abre esas puertas, vienen maldiciones tremendas a su vida, porque abrieron una puerta que no tenían que haber abierto. Y la gente entra en maldición, empieza a sentir que demonios le hablan, empieza a ver sombras. ¿Por qué? Porque abrió puertas. Decir que está al lado tuyo, no abras puertas de maldiciones. Por eso que en Job 38:10 dice, establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Wow. Job 38:17 dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Wow. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Pongo ante ti una puerta abierta. ¿Qué significa esta puerta? Wow. Puede ser la puerta del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque nótese que a la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Es decir, que la va a guardar de la gran tribulación. La va a guardar de la prueba que ha de venir, no a una ciudad, al mundo entero. ¿A quién? A sus fieles. De ahí, hermano, la fidelidad de su iglesia. Por eso que yo no creo que la iglesia pase por la gran tribulación, sí por la pretribulación, que serían la sombra que estamos viendo de lo que va a ser la gran tribulación. Porque todos hemos pasado por tribulaciones a través de la vida y Dios los permite para fortalecer nuestra fe, para formar carácter. Amén. Tribulaciones hemos tenido toda la vida, pero la gran tribulación, donde vienen los juicios de Yahweh, es otra cosa diferente. Donde su perla, su iglesia, no ha sido llamada para la ira, sino para salvación. Wow. Porque la connotación de la gran tribulación, según la Biblia, escatológicamente es día de la prueba, día de la ira, día de la venganza. ¿Y cómo su esposa va a pasar por la ira del Cordero? ¿Me explico? Entonces, de ahí la importancia que esta puerta que estamos hablando acá puede ser la puerta del arrebatamiento. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hay una puerta que todo hombre sí tiene que abrir, en la puerta de su corazón, para que también pueda abrir la puerta de Cristo. Aleluya, amén, amén. Es la puerta, hermano. Por eso de ahí la importancia de las puertas espirituales que estamos hablando. ¿Por qué dice que puede ser esta puerta del arrebatamiento? Porque nótese que a esta iglesia le promete que va a ser guardada de la gran tribulación. Si usted lee Apocalipsis 4, nuevamente dice, Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahí está. Mire cómo se relaciona Apocalipsis 4:1 con la puerta abierta que tiene esta iglesia. Y dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, oyó una voz como de trompeta, a la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Ahí está, como de trompeta. Wow, no sé si están entendiendo el mensaje en esta hora. ¿Ah? Como de trompeta, repito el concepto. Después de esto miré y aquí una puerta abierta. Ahí está, la misma puerta que tiene abierta la iglesia de Filadelfia, que representa el arrebatamiento. Dice que esta puerta la vio abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, ahí está, la trompeta es la trompeta del rapto, ¿ah? Hablando conmigo, dijo, sube acá, grite fuerte, sube acá. Ahí está, sube acá. Ese es el arrebatamiento. En otras palabras, sube acá antes que comiencen los tremendos juicios. Aleluya.
Dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Por eso que los 24 ancianos ya están arriba. Cuando comienzan los sellos, comienzan los juicios, y los 24 ancianos representan la iglesia que fue arrebatada, porque sus ropas en hebreo quiere decir ropas, vestiduras que se han ganado los que estuvieron aquí en la tierra. La traducción hebrea dice que son ropas de vencedores. Los ángeles nunca han vencido porque siempre han estado en la presencia de Yahweh. Por lo tanto, estas ropas son ropas de la iglesia de Cristo que ha vencido, y esas ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero. Y las coronas que tenían es estépanos, y cuando dice que los ancianos tenían coronas, son coronas de estépanos, quiere decir coronas nuevamente de triunfadores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Entonces la iglesia ya está arriba cuando se desata la gran tribulación. De ahí la importancia de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos dicen amén? Wow, qué tremendo, ¿no? Por eso que podemos entender por qué la iglesia se le revela el libro de Apocalipsis. Escuche esto. Hay hermanos que creen que la iglesia es arrebatada en los primeros 3 años y medio, porque ahí va a haber una paz. Y no, toda la connotación de los 7 años de gran tribulación es estar bajo la ira. ¿Me explico? No porque hayan 3 años y medio de paz, quiere decir que ahí, cuando termine esos 3 años y medio, ahí la iglesia se va arriba. Es decir, da a entender que cuando comiencen el segundo periodo de 3 años y medio, que es cuando el anticristo se revela y empieza a marcar a la gente, entonces la iglesia se va a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años. No, falso, no puede. ¿Por qué? Porque cuando comienza el anticristo haciendo un pacto en el templo de Israel, comienza la semana Septuaginta. Y todos los 7 años no pueden ser separados, que van a haber 3 años buenitos, van a haber 3 años malitos. No. Los 7 años están bajo la ira del Cordero. ¿Me explico? Entonces no separe que estos 3 años y medio son de paz. No, son una paz falsa. Pero no por eso la tierra va a estar en convulsión. Igual va a estar bajo la dispensación, por así decirlo, si me atrevo, del trono de Satanás en la tierra, donde Satanás está reencarnado en el anticristo. Por mucho que el anticristo esté celebrando la paz, es el diablo viviendo en la tierra. Wow. Y la iglesia no puede estar aquí cuando comience el primer día de los 7 años de gran tribulación. Ya es arrebatada antes que comiencen los 7 años. Sáquese de la cabeza que la iglesia se va a la mitad de la semana. Falso. No hay fundamento escatológico para eso. Por eso que la iglesia de Filadelfia, Juan, cuando es llevado y ve el rollo y el cordero, Apocalipsis 5 dice, el rollo y el cordero, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y hemos enseñado que a Juan se le ha revelado el libro de Apocalipsis. A la iglesia, Juan representa a la iglesia fiel, Filadelfia, que se le está revelando todo lo que viene a la tierra, hermano. ¿Por qué se le revela? Por el premio de su fidelidad. Ellos han permanecido fieles a la palabra, viviendo en medio de una ciudad idólatra, pagana, como hoy en día nosotros estamos viviendo. Manténgase fiel, hermano. Pase lo que pase, vea lo que vea usted en las iglesias, no importa, hermano, usted permanezca fiel, séale fiel a Yahweh, sirva a Jesucristo con amor, con gozo, en momentos de tristeza, en momentos de prueba, no claudiques, no vuelvas atrás. La palabra de Dios dice, toma tu arado y dale hacia adelante, porque el que toma su arado y mira hacia atrás no es apto, no es digno de entrar al reino de los cielos. Hermano, pase lo que pase, no estés atado con tu pasado, sé rey de tu presente. Aleluya. Amén. Wow. ¿Se dan cuenta de la importancia de la iglesia de Filadelfia? Ahí está. Porque claramente la iglesia de Filadelfia creía que la palabra de Dios era inspirada por él. Por eso dice, has guardado mi palabra. La guardaron en todo su sentido, hermano.
no la adulteraron, predicaron la sana doctrina, se mantuvieron firmes en la sana doctrina. Así es. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Los hermanos de Filadelfia obedecían a la palabra. Por eso digo que usted puede estar años escuchando mensajes de su pastor en su iglesia. Puede estar años bajando mensajes por internet, por YouTube, o escuchando a muchos pastores en YouTube. Pero si esa palabra no está transformando tu corazón, de nada te sirve que hayan escrito tu nombre en la libreta cuando tú recibiste a Cristo y pusieron tu nombre ahí. De nada sirve que hayas confesado a Cristo, porque si tú crees que por solo hecho de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador y que tu nombre le hayan puesto en una libreta de apuntes y que te declaren miembro de la iglesia porque aceptaste a Cristo y ahí te quedaste, pero si tu corazón no ha sido transformado, si no has nacido por la palabra, es en vano que tú le estés sirviendo a Cristo, porque eres un hipócrita, más simplemente. ¿Lo estoy explicando? Por eso que es tan importante que usted sepa que lea. Dios alaba a esta iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que realmente obedecía a la palabra de Yahweh en un periodo donde estaban los peores dioses de los griegos y los romanos viviendo en la ciudad de Filadelfia. Mucha gente dirá ahora, pastor, pero que estamos viviendo en un tiempo donde es muy difícil servirle a Cristo. Sí, estamos en la misma condición de los hermanos de Filadelfia, porque ellos estaban peores que nosotros, en el sentido de que en ese tiempo los cristianos eran llevados a los coliseos romanos y tenían que morir por la causa de Cristo. ¡Wow! Verso 9. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de resumir esto porque aquí hay mucho que hablar. Aquí hay mucho que conversar y mucha revelación que entregar. En la ciudad de Filadelfia era una ciudad donde vivían gran cantidad de judíos. Y estos judíos eran judíos apóstatas, que también adoraban los cultos de los romanos y de los griegos. Ahora, es muy interesante saber que estas sinagogas que estaban operando en Filadelfia es el primer vestigio de la masonería. ¿Por qué? Porque nótese que Jesús les revela que esa sinagoga no está Él, sino que están alabando, haciendo creer que están alabando a Dios o buscando a Yahweh, pero no. O sea, tiene una doble intención como Jezabel, que está dentro del templo. Bueno, aquí esa sinagoga no es de Dios. Dicen que está Dios ahí, pero no es el Dios Yahweh, es el Dios Lucifer. Son luciferianos, son judíos que adoraban a Lucifer. Ahora, ojo, quiero aclarar esto, porque cuando nosotros decimos Lucifer, no estamos hablando del satanismo. Luciferianos es una cosa, satanistas son otra cosa. ¿Me explico? Y voy a explicar y resumir en qué se diferencian. Por ejemplo, los satanistas son malos, ellos son siniestros, ellos hacen sacrificios de niños, ellos tienen la Biblia de Anton LaVey, así como dice amarás a tu prójimo. Bueno, la Biblia de ellos es al revés, odia a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me explico? Odia a Yahweh. Entonces los satanistas son malos del verbo malo, porque son gente que hace sacrificios de sangre a Lucifer. Se visten de negro, asesinan, secuestran, es decir, es gente realmente diabólica. Amén. Esos son los satanistas. Pero los luciferianos no son como los satanistas. No, al contrario, ellos son gente que no hacen sacrificio de sangre. Es gente que no hace lo que acabo de describir de los satanistas, sino que es gente que cree que Lucifer es su Dios, porque dicen que Lucifer es el portador de la luz. Ven a Lucifer como el bueno de la película y a Yahweh, a Dios, como el malo de la película. ¿Me estoy explicando? Es decir, Lucifer es su Dios bueno para ellos. Lucifer los alienta a vivir una vida tranquila, una vida de paz. ¿Me estoy explicando?
y les da el conocimiento. Por eso es que los gnósticos y los masones en muchas escuelas de iniciaciones adoran a Lucifer. No al Lucifer malo, sino que al Lucifer buenito. Pero la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿Quiénes son? Los de la sinagoga de Satanás, ministros de justicia. La masonería dice altruismo. La masonería dice hombres virtuosos de la verdad, gente de virtudes, gente que sigue virtudes del hombre. Las virtudes siguen los masones, ¿ve? Pero la gente no tiene idea que los grados 33 o 32 de la masonería se le revela al masón quién es su verdadero Dios, y es Lucifer, porque Albert Picker, fundador de la masonería en Estados Unidos, gran comandante superior, en su libro Dogma de la masonería dice que Lucifer es el dios de los masones y que a él se debe todo masón, y que lamentablemente dice Adonai también es Dios, pero nosotros adoramos a Lucifer y no a Adonai. ¡Wow! ¿Me explico? Entonces, por mucho que un masón pueda decir, no, yo adoro a Lucifer porque él me da el conocimiento, porque él fue el portador de la luz, pero están vendiendo su alma al diablo igual. ¿Acaso Lucifer no le ofreció a Jesús lo que le ofrecen a los masones? Porque al escribano, al abogado que se está haciendo masón, ¿qué hacen? Le llega la cartita de la logia masónica, te invitamos a nuestras reuniones, y le muestran fotos de masones ilustres e importantes o que han sido presidentes de aquella nación. Entonces le dicen, ¿cómo tú no vas a ser masón? Mira, aquí está el presidente tanto, que fue masón. Entonces la masonería ata a esa persona porque le está ofreciendo fama, poder, un estatus en esta sociedad. Y por eso es que la masonería es tan atractiva. ¿Por qué? Porque el masón ayuda al otro masón para que tú puedas tener un puesto de trabajo mejor, más cerca del gobierno. ¿Me estoy explicando? Eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Satanás le dijo, Lucifer le dijo, todo esto te daré, la gloria, Ahí están, los masones no tienen ni idea. Los masones de grados inferiores no tienen ni idea que al final, al Dios a quien a ellos se le va a ser revelado, es el mismo Lucifer. ¡Wow! Estos judíos eran de la sinagoga de Satanás, es decir, el primer vestigio de masonería dentro de una logia. El primer vestigio de masonería dentro de una sinagoga. Por eso que los masones tienen, casi todos los ritos masónicos son del judaísmo. El rey Irán Abid, el rey Salomón, el templo de Salomón, que una logia vendría siendo el templo de Salomón. Las columnas que puso Salomón en el templo también tienen las columnas que tenía el templo de Salomón, están en las logias masónicas. El piso cuadriculado, todo tiene un simbolismo siniestro, hermano. ¿Me explico? ¿Cuándo comenzó esta sinagoga? Esta sinagoga o esta logia masónica no empezó en los años 1700 y tanto con Adam Weishaupt o en la primera logia de un bar allá en Inglaterra, los años 1700 y tanto. No, el primer vestigio masónico se encuentra aquí en la Biblia. Los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son? Son los Rothschild, Morgan, Onassis, Rockefeller. Gente que tiene descendencia judía pero que son apóstatas. ¿Me explico? Los Rothschild son dueños de grandes corporaciones y bancos del mundo. Ellos manejan el mundo, los Rothschild, y los Rothschild son descendientes de judíos. Ahora hay que separar que no todos los judíos son sionistas, porque si hablamos de la sinagoga de Satanás, estamos hablando también de judíos sionistas. Y no se malinterprete, porque no estamos juzgando a Israel, no estamos hablando mal de Israel, porque amamos a Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel, sabemos que Israel es el pueblo escogido de Yeshua. La salvación viene, como dijo Jesús, de los judíos. Que eso quede claro. Lo que estamos enseñando, que existe una diferencia. Así como hay judíos sefardí, akenazi, judíos etíopes, judíos ortodoxos, que están dentro de Israel,
estamos clasificando las ramificaciones que ha tenido el judaísmo. Entonces, porque los judíos sionistas son los dueños de los bancos más grandes del mundo y son masónicos, la gente echa a la misma bolsa a todos los judíos, y eso no puede ser así. Y ahí está el tema del sionismo, que no todos los judíos son sionistas. De hecho, usted ve a judíos ortodoxos, maestros rabínicos muy reconocidos en Israel, con carteles haciendo huelga en Estados Unidos, en el mismo Jerusalén, diciendo no al sionismo. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que los mismos judíos rabínicos hacen huelga con carteles diciendo no al sionismo? Porque ellos mismos se dan cuenta que hay una rama oscura del judaísmo que tiene sus intereses puestos en Israel. ¿Y por qué? Porque el anticristo, para sentarse en el templo judío, va a tener que venir de la línea del sionismo. ¡Wow! Que son los de la sinagoga de Satanás. ¡Wow! ¿Se entiende, no? Porque la Biblia dice que el anticristo se tiene que sentar en el templo y ser proclamado como Dios. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Los Rothschild tienen comprado el 70% de las tierras de Israel, le pertenecen a los Rothschild. Ellos fueron los que levantaron el movimiento sionista. Ahora, sabemos que Dios, en su sabiduría y en su soberanía y en su voluntad, ha usado a estos sionistas para levantar a Israel. Eso se reconoce. Pero eso no es problema para Dios, porque Dios también puede usar hasta un burro para reprender a un profeta. ¡Halo! Puede usar a un Ciro para que libere al pueblo de Israel de Persia y lo lleve nuevamente a construir los muros de Jerusalén. Puede usar a un rey Nabucodonosor. ¿Para qué? Para establecer su nombre grande en medio de Babilonia a través de Daniel. Puede humillar hasta el mismo rey Nabucodonosor haciéndolo comer pasto, así como comen las vacas, como la Biblia dice que el rey Nabucodonosor llegó a comer pasto. Se volvió loco, ¿no? ¿Me estoy explicando? Entonces, al final, Dios igual ha usado estos grupos para sus fines. No sé si se está entendiendo el mensaje. Entonces, de ahí que, hermano, que no nos compliquemos la vida. Estamos hablando aquí de lo de la sinagoga de Satanás, que son los Rothschild. Es gente masónica que están estableciendo el nuevo orden mundial. ¿Me explico? Y el nuevo orden mundial, sus protagonistas principales son los sionistas. No el pueblo judío. Son sionistas mercantiles, dueños de grandes corporaciones, dueños de grandes bancos. A eso me estoy refiriendo. ¿Me explico? No al pueblo judío, porque sabemos que el pueblo judío al final va a recibir salvación de parte de Yahweh. Y los que no lo son van a ser apartados del judaísmo. Porque sí hay un remanente, sí, hay un tremendo remanente en este momento en Israel que sí ama a Yahweh, sí. Que sí le está buscando con todo su corazón, sí. Que ama la Torá y que reconoce a Yeshua como su Señor y Salvador, sí, lo hay, y son muchos. Y ahora se están convirtiendo muchos judíos ortodoxos, se están convirtiendo al mesianismo. Entonces, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿Por qué los entrega? Porque estos hermanos, estos pastores, saben muy bien quiénes son esos masones que se hacen pasar por cristianos. Ejemplo, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día es lo mismo, los que se dicen ser pastores cristianos y son masones. La iglesia anglicana está llena de masones. La iglesia anglicana fue creada por los masones y la gente no lo sabe. El mormonismo, los mormones, su fundador José Smith era masón. El fundador del movimiento adventista es masón. Los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Me explico? Hay muchos pastores evangélicos que han sido invitados a las logias masónicas. Y estos pastores, ojo, la mayoría de estos pastores pertenecen a concilios de iglesias evangélicas, es decir, a pastores que están a cargo de diferentes ciudades y que son los representantes de las diferentes iglesias en cada comunidad. No digo todos, pero la mayoría de ellos les llega la cartita de los masones para que vayan a sus logias masónicas.
y se hacen masones, creyendo y siendo engañados por Satanás, que al final la masonería es virtud, que al final la masonería adora al mismo Dios de ellos, y gran mentira. Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Que ese demonio te va a hablar de la palabra, sí. Te va a hablar de los justos, sí. Que te va a hablar de las cosas buenas, sí. Pero es un demonio que lo va a hacer solamente para atraparte. ¿Me explico? Hoy en muchas iglesias hay pastores y hermanos que son masones. Y dice que esta iglesia de Filadelfia era pequeña. La palabra pequeña ahí, ¿sabe qué quiere decir en hebreo? Quiere decir que habían pocos milagros en ellas. No era una iglesia que hacía milagros, era una iglesia insignificante. La palabra en hebreo es una iglesia pobre, para que me entiendas. No era rica, como la iglesia de Esmirna. Tú eres pobre, pero ante mis ojos eres rica, dice Yahweh. ¡Wow! La iglesia de la Odisea le dice, tú eres rica, pero eres pobre y miserable. ¡Wow! La iglesia de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y a esta iglesia, ¿qué le dice? Leamos. Dice, verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Hermano, si hay una iglesia que tiene poquitos hermanos, y esa iglesia quizás, hermano, se están cayendo las tejas del techo, hermano, que no tiene comodidades, que quizás los hermanos se sientan en troncos, hermano, para escuchar la palabra, pero ahí está Yahweh, hermano. Son hermanos fieles que han cambiado, que eran borrachos, asesinos, homosexuales, y han sido transformados por la palabra y han guardado su palabra. Ahí está Yahweh, hermano. Yahweh no está en los templos de lujo, no. La gente le gusta el lujo, quiere estar en iglesias con aire acondicionado, iglesias donde hayan show, luces a colores, que detrás del telón sea como Hollywood. Pero ahí no está Yahweh. Aquí está Yahweh, en esa iglesia que tienen poca fuerza, en esa iglesia donde los pastores son humildes. Ojo, no confunda humildad con pobreza, porque yo no estoy aquí fomentando la pobreza. Estoy diciendo que eran humildes de espíritu. Gente, iglesias que quizás no tenían grandes lujos, pero tenían una sola cosa: amaban a Yahweh, habían guardado su palabra y eran irreprensibles para reprender todas las obras del diablo. En el año 47 después de Cristo, hablando sobre la sinagoga de Satanás y cómo comenzó, el hijo del rey Herodes el Grande, Agripa, se vio con el problema de que el cristianismo, los que habían recibido a Cristo o los judíos que habían recibido a Cristo, se estaban multiplicando por todo Israel y en Asia Menor. Entonces los fariseos, esos mismos que mataron a Jesús, se levantaron y fueron a la corte del rey Agripa para decirles que traían una solución para eliminar, para reprender y mandar a la cárcel a esos judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Me explico? Entonces le propuso una idea, y miren lo que le dijo este Irán Abiú, porque así se llamaba ese judío fariseo. Le dijo: Agripa, el cristianismo es un misterio y el mensaje de Cristo es un misterio para nosotros, pero en ese misterio ellos se están multiplicando, en ese misterio ellos están creciendo y abarcando toda Asia. Entonces la única manera de poder combatirlos a ellos es con otro misterio. Ahí está. Y le propone las primeras fases de la masonería. Por eso que la masonería nace con esto, atención, con estos judíos fariseos y saduceos, nace la primera orden masónica, que tenían como a su gran maestre al mismo rey Agripas de Jerusalén. ¡Wow! Y ahí nacen los primeros sincretismos de la masonería, donde el propósito era que la masonería se iba a infiltrar dentro. ¿Me explico? Entonces, cuando llegamos aquí a Filadelfia, había sido que cuando Jesús le dice que ustedes están discerniendo
Y ustedes están reprendiendo a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Era porque estas sinagogas que habían empezado con esta reunión en secreto y muy en secreto, porque fue un pacto en silencio que hicieron para combatir el misterio de Pablo que dice de Cristo, el misterio del Evangelio de Cristo, con otro misterio diabólico que ellos inventaron en esa primera reunión que se hizo con 8 judíos, fariseos, y con el rey Agripas de aquel entonces. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios le da el mensaje a Filadelfia, ya esta sinagoga, o mejor dicho, esta logia masónica ya estaba funcionando en Filadelfia para atrapar a esos judíos que se habían convertido al cristianismo y meterlos a la masonería, como lo están haciendo ahora con los pastores. ¡Wow! ¿Me estoy explicando? Es decir, hacerse masón y decirle al pastor, no, si nosotros tenemos también la Biblia, si el gran arquitecto del universo es Dios, entonces el pastor o el creyente dice, bueno, si es Dios, entonces están sirviendo también a mi Dios y me hago masón. Pero resulta que en los grados superiores ese Dios no es Yahweh, es Lucifer, sinagoga de Satanás. ¿Me explico? En la iglesia de Filadelfia entonces ya estaba operando la primera logia masónica, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo estaban nuevamente siendo atrapados por estos masones. Ahí está la revelación. ¿Amén? ¿Se entendió lo de la sinagoga de Satanás? Mira, lo que te voy a decir ahora es muy importante, porque yo creo que en esto se basa nuestro ministerio aquí en Paraguay. ¿En qué? En que esta iglesia, Yahshua les dio discernimiento de espíritu. Y tener ese don, no cualquiera lo tiene. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque eran pastores que se le había sido dado este discernimiento de espíritu y podían ver si ese hermanito que decía ser cristiano era de la sinagoga de Satanás o era un masón. Lo sabían. ¡Wow! Por eso que muchos pastores no predican estos mensajes. Por eso que muchos pastores no predican estos mensajes. ¿Por qué? No tienen discernimiento de espíritu que tenían los hermanos de Filadelfia. Clarito aquí dice, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies. ¿A cuántos masones nosotros no hemos ayudado a salir de la masonería? A muchos. ¿A cuántos hemos prevenido a que no entren en la masonería? A muchos. Amén. Porque la iglesia de Filadelfia es esa iglesia que se mantiene santa, irreprensible y que también puede discernir y saber quiénes son los masones que se dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Me explico? Y también su ministerio es para ayudar a esclarecer a ese masón qué es lo que hay dentro de esas logias masónicas para que no entren. Esto lo tenía la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ya dijimos ya que esta iglesia es la que es arrebatada antes que comiencen los juicios de la gran tribulación. 11. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, cuida tu corona. Amén. Hay una corona esperando para ti. Dios sabe que a ti no te ha sido fácil servirle a Cristo. Has tenido problemas, amigos se han ido de ti, te han dejado. ¿Por qué? Porque ellos han visto que tú entraste en una iglesia y que ahora le estás sirviendo a Jesús. Y esos amigos se avergüenzan de ti y tú has permanecido fiel en la palabra como los hermanos de Filadelfia. Por eso que dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes van a ser probados? Perdón, ¿la iglesia? ¿Quiénes son los que van a ser probados? Los que se quedan, dice, al mundo, no a la iglesia. Eso es fundamental. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere le haré columna, wow, del templo de mi Dios. ¿Sabes lo que es ser una columna, hermano? Al que venciere lo haré columna. La tremenda responsabilidad, galardón, posición de autoridad que el Padre te va a dar si tú llegas a ser un vencedor, va a ser tremenda, hermano. Porque nosotros vamos a gobernar, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Para el milenio, Cristo no va a reinar solo. Va a reinar con aquellos que fueron fieles. Usted va a recibir un nuevo cargo. Una ciudad va a ser encomendada para que usted les predique, para que usted sea pastor de esa ciudad. Si usted pensó que cuando viene Cristo se acaba todo, no. Por eso que está el tribunal de Cristo, donde Él va a repartir esa corona. Está la corona de la vida, donde va a repartir esos talentos, la parábola de los talentos. El que lo escondió fue reprendido. Amén. ¿Qué significa lo que estoy hablando? Que te hará columna del templo, es decir, una columna está soportando. Vamos a trabajar con Cristo en el milenio. Él no va a trabajar solo porque no es mezquino. Él va a trabajar con aquellos que le fueron fieles aquí en la tierra. Por eso que dice: yo te daré la corona. ¿La corona para qué? Para reinar, hermano. Un rey tiene corona y reina. Mira el privilegio que vamos a tener, hermano. Por eso sea fiel aquí. Si usted es un hermano, séale fiel como hermano a Cristo. Si usted está barriendo la iglesia, es ujier. Si usted es cantante, si usted es pastor, líder, un siervo de Dios, todo va a ser recompensado por Yahweh. Y Él te va a poner a cargo de ciudades en el milenio cuando Cristo esté reinando en la tierra. ¡Wow! Entonces terminamos este mensaje hermoso de la iglesia de Filadelfia diciendo: ¿es usted Filadelfo? El nombre que le puso el rey de Pérgamo a su hermano, le puso Filadelfo, que quiere decir amigo, y bien amigo de su hermano. ¿Es usted amigo de Jesucristo? Iglesia Filadelfia, que quiere decir amor hermanable. Iglesia que estaba unida, donde los hermanos se querían profundamente con un amor filial. Wow. ¿Es usted un Filadelfo? ¿Es usted un hermano de Filadelfia que guarda la palabra? Amén. Que está parado en la sana doctrina. Amén. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar para que este mensaje sea expandido, divulgado, colgado ahí en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, para que muchos puedan conocer la verdad. Tan fácil como apretar un clip y expandir el mensaje para que muchos puedan conocer esta verdad. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en esta hora, Yahweh querido, amado, Abba Kadosh, Padre Santo. Yahshua Mashiach, te honramos, te bendecimos en esta hora. Gracias te damos porque nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Estamos guardando tu palabra y estamos en las sanas doctrinas. Parados estamos en la sana doctrina que tú nos has dejado. No queremos adulterar tu palabra con un falso evangelio de la prosperidad. No permitas, Yahweh, que nos apartemos de tu sana doctrina, de tu verdad santa y pura. Que así como los hermanos de Filadelfia guardaban la palabra y eran irreprensibles, discerniendo y desenmascarando las obras de las tinieblas, nosotros también, Señor, en nuestros mensajes que están en YouTube, hablamos cosas que muchos pastores no hablan. Entregamos mensajes que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKadosh nos dice que hablemos. Estamos hablando la verdad. Aunque a muchos les duela o se burlen de nosotros, no nos importa, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Yahweh, es poder de Dios. Por eso que en esta hora, con nuestra Biblia en el corazón, oramos para que nunca nos apartemos de tu palabra. Que así como tú nos has dejado tu palabra, así mismo la prediquemos, sin mancha y sin error y sin arruga. Padre, no permitas que nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, y que nuestro fundamento sea tu palabra, y que nuestro fundamento sea Yahshua Mashiach. Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendice a los hermanos que están escuchando tu palabra y que son cambiados por tu palabra.
Te damos gracias. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén.